Reciban un saludo muy afectuoso. Gracias por acompañarnos. Siempre es un regalo de parte de Dios muy especial el tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos orado y le hemos pedido a Dios que siempre traiga esperanza, confianza, seguridad al conocer más de la palabra de Dios. Y hoy no es la excepción. Realmente lo que Dios quiere grabar en esta oportunidad es esa frase que espero que la atesores. No temas, cree solamente. Y esta expresión, que es del Señor Jesús, uno de los momentos en los que la expresa es en la narración de una historia muy interesante en Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Me voy a permitir dar lectura a toda esta muy interesante, muy emotiva narración que nos da el Evangelio de Marcos. Marcos 5, 21 al 43 dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Realmente es una historia con muchas, muchas emociones. Preciosa historia. Aparecen dos personajes. Por un lado está Jairo, un líder de influencia en el pueblo judío. Por otro lado está una mujer enferma. Bueno, realmente ni el nombre se nos da a conocer en esta narración. ¿Por qué? Realmente eran experiencias y mundos completamente distintos, pero tenían algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común? Una necesidad fuerte, una necesidad que sobrepasaba completamente sus recursos para enfrentarlos solos, y por eso ambos recurren a Jesús, ambos están totalmente suplicantes, postrados ante Jesús. Y eso es lo que a ti y a mí también nos permite identificarnos. Sin duda alguna, todos pasamos por situaciones que van más allá de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría, de nuestros recursos. Pero en lo íntimo tenemos que saber
que no hay lugar más fuerte, más poderoso que estar a los pies del Señor Jesús. Un detalle que menciona esta porción, esta narración del Evangelio, es el número 12. No lo voy a explicar de manera muy amplia, pero créeme que sí tiene mucho que ver. ¿Por qué el número 12? Si te fijaste en la narración, aquella mujer enferma tenía 12 años de estar sufriendo, de estar padeciendo esa enfermedad. La niña tenía 12 años cuando entres en esa crisis que la describe Jairo, que está agonizando. El 12 se usa muchísimas veces en la Biblia, la vas a encontrar más de 180 oportunidades. Quizás las más obvias te las menciono. 12 tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Cuántas eran las tribus que conformaban el pueblo de Israel? Eran 12. Hay otro momento cuando Jesús, al principio de los evangelios, nos describe que está en el templo enseñando a los doctores. Tenía justamente 12 años. El equipo de Jesús con el que trabajaba, ¿quiénes eran? Los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Y realmente este numerito, que para cualquiera de otra cultura, para nosotros como mexicanos no tiene un valor más que numérico, bueno, en la cultura judía sí tenían un símbolo. Y lo que representa este número 12 es precisamente autoridad. Y con este pequeño detalle, Dios está guiando al evangelista a decirles a aquellos que lo están escuchando o a nosotros que lo estamos disfrutando, nos está diciendo: Jesús tiene absoluta y completa autoridad sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier vicio, sobre cualquier problema familiar, sobre la misma muerte. Jesús tiene autoridad. Es lo que está diciendo. Y quiero que lo personalices. Piénsalo para ti. Piensa en esa situación que te preocupa y que te mortifica. Piensa en ese desafío que te quita el sueño. Piensa en ese problema que lo ves ya muy gigante y parece que te va a aplastar. Ese problema, que espero que hayas identificado perfectamente, ese problema ahorita, en este momento, está a los pies del Señor Jesús. Por eso quiero que invirtamos este tiempo para conectar lo que es nuestra fe, nuestra confianza, con la madurez que tengamos para ver a Jesús como lo que Él es. Cuando Él nos dice, no temas, cree solamente, tenemos que agregarle el detalle. Nos lo está diciendo el Señor. Nos lo está diciendo el jefe. Nos lo está diciendo el soberano. No es cualquier persona la que nos dice, no temas, cree solamente. No, no, no. Es el Señor. ¿Y por qué me parece tan importante? Bueno, pues porque hay resultados muy diferentes cuando hemos crecido, cuando ha madurado en nuestra mente y en nuestro corazón el concepto de Jesús como Señor. Es decir, si yo tengo confianza en Dios, tengo confianza en Jesús, pero se ha afirmado esa convicción de que Él es el Señor, voy a estar tranquilo, voy a estar con confianza, con seguridad, voy a estar esperando. ¿Por qué? Pues como Él es el Señor, Él es un Señor de tiempos precisos, de tiempos exactos, de tiempos que maneja su sabiduría para cumplir sus planes. Pero si en mi mente no está clara esa majestad, esa soberanía, esa realidad de quién es Jesús, voy a estar luchando con mi fe. Habrá momentos en los que no entiendo, me estoy desesperando. Habrá momentos en los que no estoy de acuerdo, habrá momentos en los que hasta me estoy rebelando y habrá momentos en los que le quiero ayudar a Dios. Así medio de broma, pero preguntaba dónde se encuentra el versículo bíblico de ayúdate que yo te ayudaré. Evidentemente no existe en la palabra de Dios. Es una frase, es una expresión popular, sí, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré no es un versículo bíblico. Lamentablemente sí lo vivimos. ¿En qué sentido? En el sentido muy práctico, en el sentido de que, bueno, yo creo en Dios, confío en Dios, llego con el Señor para pedir su ayuda en oración. Inmediatamente tengo que ver cómo le hago yo, cómo le puedo ayudar, cómo me puedo relacionar con otras personas que me ayuden a resolver esta situación, este problema.
porque no ha madurado. Le queremos ayudar, no ha madurado el concepto claro de Jesús como el Señor de nuestra vida. Y quiero apuntarte un par de narraciones de la Escritura que nos describen algo de la autoridad, porque quiero que conectes tu fe con la autoridad de la promesa de Dios, con la autoridad que hay detrás de esa promesa. Pueden ser muy sencillas las palabras, no temas, cree solamente, sí, pero se convierten en algo totalmente diferente cuando estoy consciente de quién las está diciendo. ¿Y quién las está diciendo? El Señor. Cuando tengas oportunidad, lee por ahí Marcos capítulo 4, versículos 35 al 40, cuando está describiendo cómo Jesús, los discípulos están en una barca, están enfrentando una tormenta, están aparte de empapados, totalmente asustados, pensando que ya se les va a acabar la vida, pero Jesús está durmiendo. Bueno, se molestan, lo tachan de insensible, no te da cuidado que perecemos. Jesús tranquilamente se levanta, ordena por ahí a la tormenta que se calme y se hace una tremenda paz, bonanza, tranquilidad. Y espero que notes al final de la narración que los discípulos dicen, ¿quién es este? Ellos ya le habían conocido, ellos ya habían identificado que nadie hablaba con tanta autoridad, nadie enseñaba con tanta autoridad como Jesús. Ellos ya habían visto muchos milagros, muchos. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es este que aún los vientos y la mar obedecen? Están madurando, están creciendo. Tiene autoridad sobre las fuerzas naturales. Era la sorpresa. Léelo detenidamente. El otro pasaje que te recomiendo que leas para empaparte un poquito de toda la autoridad de Jesús tiene que ver con Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10. Es la fe del centurión. Me encanta porque es uno de los personajes a quienes Dios felicita o elogia por su fe. Y me parece relevante porque ni siquiera es del pueblo judío. Era un soldado. Viene ante Jesús y le dice, uno de mis criados está muy enfermo. Jesús muy dispuesto dice, vamos a donde está. Y lo frena, le pone un freno este soldado, este centurión. Y le da la razón, ¿por qué te estoy frenando? Lo que le dice es, bueno, realmente yo sé lo que es la autoridad. Yo estoy bajo autoridad y si mi jefe me está ordenando algo, yo no cuestiono, yo no pregunto, no, simplemente obedezco. Tengo gente abajo de mí. Si yo les digo vayan, van. Si yo les digo vengan, vienen. Punto. ¿Por qué? Pues porque hay autoridad. Simple y sencillamente. Por eso el centurión le está diciendo a Jesús, ni siquiera es necesario que tú vayas. Di la palabra y mi criado sanará, es todo. Porque no es cualquier gente, no es cualquier persona, no es como tú y como yo. No, estamos hablando de otra cosa. Jesús es el Señor. Realmente quiero puntualizar varios pensamientos. Uno de ellos ya lo he puntualizado, pero puntualizo 3 pensamientos para estar aprovechando algunas, no son todas, no lo vamos a agotar, pero algunas de las enseñanzas, ligándolo mucho con esa expresión de Jesús, no temas, cree solamente. El primer pensamiento, cree solamente, Jesús es el Señor. Me enfoco un poquito en uno de los personajes, en la mujer. La mujer está enferma. El detalle que se nos da es que ha batallado mucho, que son 12 años. Y dice en Marcos capítulo 5, versículo 26, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Esto me permite conectarme un poquito a el hecho de pedirte que te imagines. Imagínate que estás realizando un viaje que haces recurrentemente, que es por motivos de trabajo, y ya estás en ese viaje, y ya hiciste tus preparativos, están hechas perfectamente todas las reservaciones que se requieren, llegas al hotel para disfrutar de un descanso, pero la persona que está ahí atendiendo a las personas en el hotel es inexperta, apenas está en entrenamiento, no sabe muchas cosas, y te da la información,
¿sabes qué? No tienes ninguna reservación, no hay una habitación disponible para ti. Tú bien tranquilo le insistes, sí, revise. Ella maneja ahí la computadora y dice, no, no encuentro por ningún lado su reservación. Tú has tomado las precauciones y hasta le enseñas el número de confirmación de la reservación. Y total, no atina ella a encontrar. Y tú con mucha paciencia, después de algunos minutos, bueno, le dices, por favor, llame al gerente. Imagínate en ese ejercicio de imaginación, imagínate que si te conoce el gerente, él está preparado, él te conoce, te llama por tu nombre y dice, no, no se preocupe, y él toma la computadora y empieza, aquí está su reservación, claro que sí, aquí está, y sabe que realmente, discúlpeme por estos minutos que lo entretuvimos, pero no se preocupe, mire, mañana va a desayunar gratis, este pase es de cortesía para que disfrute un desayuno por cortesía de aquí del hotel. No sé si estás siguiendo toda esa ilustración. De repente cambió todo. En un momento no tenías habitación. En un momento no sabes qué ibas a hacer. En otro momento, no solamente tienes una buena habitación, tienes el desayuno gratis. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, que al principio estabas con los mandos medios administrativamente hablando, pero después recurriste al jefe, al que tiene la autoridad, y como tiene la autoridad de una manera muy normal, muy natural, con toda la confianza, así de bote pronto, es capaz de inclusive darte un desayuno. Esa es la idea. ¿Qué es lo que estaba pasando con aquella mujer? Hizo lo lógico. Hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que la mayoría decía. Él recurrió a los médicos. Los médicos son una enorme bendición y regalo de Dios. Sí, pero cuando recurres solamente a los mandos medios y te olvidas que hay alguien más al que tú puedes tener un acceso directo, tú puedes tener acceso directo al Señor del universo por la sangre de Jesucristo, y te conformas con estar buscando la ayuda en tus relaciones, en tus recursos, en tu sabiduría, en tu experiencia, en otras personas, te vas a quedar completamente limitado. No tienes por qué estar recurriendo solamente a algunas personas, no, puedes irte directamente al Señor del universo, porque ese Señor del universo es el que a ti y a mí nos dice, no temas, cree solamente. Y es el que te va a solucionar los problemas. Un segundo pensamiento que te comparto, cree solamente, y quiero enfatizar que su trato para contigo es algo personal, es algo muy directo. Es algo muy individual. Quiero que pensemos un poquito en Jairo. Toda la dinámica muy emotiva, muy difícil, especialmente para Jairo toda esa situación. Pero quiero que te imagines un poquito en cómo estaba viviendo, cómo estaba observando, qué era la perspectiva, qué eran los sentimientos de Jairo cuando aparece esa mujer. Se había puesto feliz cuando iba con Jesús y Jesús mostró toda la disposición. Inclusive ya se dirigían hacia donde estaba la niña, la jovencita de 12 años que estaba agonizando. Ya estaban listos. Seguramente le llenó de esperanza. Pero viene ahora aquella mujer. ¿Qué era para Jairo aquella mujer? Bueno, era una interrupción. Era un estorbo. Era algo totalmente fuera de lugar, era algo innecesario. Realmente era algo que estaba él lamentando. Y por el comentario que hace los discípulos, ellos tenían toda la confianza. Cuando Jesús pregunta quién me ha tocado, le dicen, oye, todos te están apretando y quieres identificar a alguien que tocó una orillita de tu manto. Pensando en eso, yo me imagino que Jairo estaba también en ese mismo sentir. Jesús, a lo mejor no te das cuenta de la gravedad, yo te dije que estaba agonizando, a lo mejor no entendiste, pero no se compara, esa mujer ya tiene 12 años de enferma, si se espera un día más o una semana no va a pasar nada. Mi hija es cuestión de vida o muerte. Señor, yo llegué primero. Señor, tú te comprometiste. Me lo imagino con mucha inquietud, sudando, me lo imagino nervioso, tenso, porque se está perdiendo tiempo valioso y para él es urgente. Finalmente aquella mujer es sanada, él queda libre de su azote.
A Jairo le toca ver ese milagro y lo ve así en primerita fila. Pero no se puede alegrar. No se puede alegrar porque él tiene todo el pendiente. Su hija está muy grave, a punto de morir. A veces nos pasa. A mí me ha tocado ver esas experiencias. Alguien comparte algún testimonio y por educación, qué bueno, gloria a Dios. Pero en el fondo, el sentir y el pensamiento es porque a ellos sí y a mí no me ha provisto para mi necesidad, porque a ellos sí y a mí no me ha dado una respuesta a la oración. Me ha tocado estar en tiempos de celebración con un bebé en brazos y cantando "Los niños son de Cristo" y presentándolos delante del Señor, preciosos los niños, todos aprovechando el momento para plasmarlo en una fotografía, y otros sufriendo y pensando, ¿por qué mi niño nació con ese problema de salud? ¿Por qué yo no puedo disfrutar exactamente lo mismo? Era lo que le estaba pasando a Jairo, y quiero puntualizar un par de pensamientos muy, muy importantes. Número uno, a veces Dios va a hacer milagros en otras personas antes que en tu propia vida. Así es, simplemente es una realidad. Jamás es la intención de desanimarte. La intención de Dios es fortalecerte. La intención de Dios es animarte. Y la intención de Dios es que puedas llevar tu mente a la seguridad de que así como lo hizo con otra persona, así lo puede hacer contigo. Y el Señor de señores, el Rey de todo el universo, a ti te está diciendo, no temas, cree solamente. Aunque no entiendas los tiempos, aunque pienses que se está tardando, aunque pienses que está distraído con otra cosa, no temas, cree solamente. Y la otra cosa que te puntualizo, muy importante, el hecho de que Dios pueda hacer y quiera hacer un milagro en tu vida, es una realidad. Es más, en base a la Escritura, te lo puedo garantizar. Dios quiere y puede hacer milagros en tu vida, y Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a responder tus oraciones, mucho más allá de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que sueñas, porque así es Dios de generoso. El hecho de que Dios quiera hacer un milagro es una realidad. El hecho de que Dios vaya a hacer un milagro exactamente igual como tú lo has visto en otras personas, eso no es una realidad. No lo esperes. ¿Por qué? Porque el trato que tiene contigo es totalmente personal, es totalmente individual. Jesús actúa de manera muy distinta, muy diferente con cada uno de sus hijos. En un sentido es un poquito difícil asimilar toda esta dinámica. ¿Quién recibió, humanamente hablando, el mayor milagro? Definitivamente fue Jairo. Nosotros que tenemos la oportunidad de conocer la historia completa, ellos lo estaban viviendo en ese momento, pero de alguna manera, comparándolo, bueno, la mujer recibió un milagro de sanidad importantísimo y lo conoció a Jesús como un sanador. ¿Pero cuál fue el milagro de Jairo? El milagro que recibió Jairo fue la resucitación de su hija. Y lo está conociendo, sí, como alguien que puede sanar, pero como alguien que aún tiene autoridad sobre la mismísima muerte, no está limitado por absolutamente nada. Y en ese sentido, a eso me refiero, recibió un milagro todavía mayor que el de la mujer, que estaba enferma por 12 años. ¿Pero cuál es el detalle? Bueno, que precisamente para poder experimentar un milagro de resucitación, el detalle es que tiene que haber una muerte, es decir, tiene que haber esa separación, ese dolor que es bien diferente. Y en ese momento, siguiendo un poquito la narración, todavía Jesús está platicando con aquella mujer. Y no sé si sean amigos o familiares o gente que trabajaba con Jairo, pero llegan
y le dan la noticia que registra Marcos 5:35, donde dice, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Trata de ponerte en los zapatos de Jairo. Es un golpe, es un trancazo demasiado fuerte, demasiado duro. Nos pone en shock. Aquí la diferencia es que ahí estaba Jesús. Jesús, dice el siguiente versículo, el versículo 33, cómo interviene. Y dice, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe, no temas, cree solamente. Para mí en lo personal se agiganta este personaje de Jairo porque le hace caso a Jesús. ¿En qué sentido? Se dirigen. Ya la noticia es, humanamente hablando, perdida, irreversible, pero él conserva la confianza en esa expresión de Jesús y realmente tiene la oportunidad de ir a su casa, que seguramente no estaba tan cercana. Tardaron un poquito. Pero con esa reacción, yo me estoy imaginando que en su interior tiene la oportunidad de decirles a esos que le trajeron noticias funestas, les tiene la oportunidad de decir, ¿cómo esperan que yo me desanime si estoy caminando con el creador de todo el universo? ¿Cómo esperan que yo vaya a rendirme si estoy caminando al lado del jefe de todo el universo? ¿Cómo esperan que yo me dé por vencido si es el Señor Jesús el que a mí me está diciendo que no tenga miedo, que no le dé lugar a la incertidumbre, que pueda descansar en Él, confiar, no temas, cree solamente? Y bueno, es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer. El día que tú te des cuenta, Jesús no es un gran maestro solamente, Jesús no es alguien con superpoderes y que tiene algunas habilidades muy especiales, no. Jesús es Dios, Jesús es el Creador, Jesús es el gobernador de todo el universo, Jesús es el Señor, Jesús venció la muerte, Jesús es majestuosamente, infinitamente para nosotros poderoso. Bueno, es el que a ti te dice, en la situación que estás atravesando, no temas, cree solamente. Es una orden de parte del Señor. No tienes oportunidad, si eres hijo de Dios, de albergar preocupación, ansiedad, miedo. Tienes la opción de madurar para ver. No está hablando una persona de experiencia, no. Está hablando Dios que tiene el control en sus manos de todo el universo, pero tiene el control de tu vida si efectivamente eres un hijo de Dios. Un pensamiento más. Cree solamente, pero escúchalo solo a Él. Es muy práctica esta instrucción. Cree solamente, pero escúchalo solamente a Él. Es una decisión. Son actitudes, son cosas que cada uno podemos estar decidiendo. La disciplina de no hacerle caso a otras voces. Hay demasiadas voces a nuestro alrededor. A veces nosotros nos hablamos, no, olvídate, no escuches nada ni nadie, escucha solamente al Señor. Escucha solamente a Jesús. Hay un momento en que finalmente llegan a la casa. El funeral ya está listo, de acuerdo a lo que nos dice la narración. ¿Qué implicaba que estuviera listo el funeral? Bueno, habían contratado a las personas que se acostumbraban en aquel tiempo para que lloraran. Y no solamente lloraban de una manera suave, tímida. No. Estaban listas para echar gritos. Lo que hacía un ambiente pesadísimo, tenso, lúgubre, lastimoso. Pero llega Jesús y siempre Jesús llega a marcar la diferencia, no llega nada más a ver qué puede ser, no, Él llega con autoridad. Y una de las cosas que está diciendo el Señor es que la niña no está muerta,
se los informa. Pero dice el versículo 40 de este mismo pasaje, Marcos 5, capítulo 5, versículo 40, la reacción de la gente. Y quiero llamar tu atención a esa reacción. Dice, la gente se rió de él. Ah, caray. No saben con quién están. La versión del 60 dice que se burlaron. A lo mejor si yo hubiera estado ahí, les hubiera desafiado. ¿Por qué se ríen? ¿Dónde ven lo gracioso? ¿Dónde está el chiste? A ver. Y ellos me pudieran haber contestado, pues, tócala, no tiene pulso, no respira, está muerta. Por eso el chiste. ¿Y qué hace Jesús? No se pone a platicar con ellos. Simplemente, dice este versículo, Él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Él hizo que todos salieran. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo ante la realidad de otras voces que nos desalientan? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, echarlos fuera. ¿Conoces gente negativa? ¿Conoces gente que es capaz de iluminar una habitación con solo el hecho de salir de ella? Bueno, yo te pudiera decir, realmente hay muchas cosas que podemos ver negativamente. El número de contagios va en aumento. La sequía es una realidad. La violencia es algo muy fuerte, muy tremendo. La falta de valores, y de repente nos vamos abrumando. Ay, sí, la guerra y todos los problemas económicos que implica toda esta situación de la guerra. Qué cosa tan tremenda. No, pues entonces vamos a batallar. No, entonces vamos a sufrir mucho. ¿Y qué va a ser de nosotros? Y nos llena la incertidumbre. Antiguamente había un anuncio que decían, ¿cómo ves el vaso medio lleno o medio vacío? La misma realidad, pero son decisiones de qué actitud tomas y a quién le estás haciendo caso. Hazle caso a tantas voces lógicas, experimentadas, que están hablando de hechos, estadísticas concretas, te vas a llenar de angustia. Ten la disciplina de deshacerte de todas esas otras voces y ser sensible solamente a la voz de Jesús, que es el Señor. Y sabes perfectamente qué es lo que Jesús te va a decir aún en medio de circunstancias tan adversas. Jesús te va a decir, no temas, cree solamente. Jesús te va a recordar, yo soy el Señor. Yo estoy conduciendo todo el universo para que cumplan mis propósitos. Y si tú ya has entregado tu corazón a Jesucristo, los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. Por eso, sé atento y cuidado con las personas que están cerca de ti. Que no te llenen de pensamientos negativos, que pintan todo oscuro, negro, triste. No, Jesús siempre nos da palabras de aliento y nos dice, no temas, cree solamente. Evidentemente el hecho de escuchar y entender que es Jesús el que nos dice, no temas, cree solamente, implica que tú y yo decidamos dejarnos llevar por su liderazgo. Si es el Señor, Él es el que dirige, nosotros no. Ni siquiera compartimos la dirección, no, Él es el que dirige, Él es el que va adelante, nosotros vamos atrás, nosotros le seguimos. Tomando la figura de un director de orquesta, bueno, Él es el que marca el inicio, es el que marca la pauta, es el que marca el ritmo, es el que marca los silencios, es el que marca la intensidad, es el que marca absolutamente todas las cosas, todos los detalles. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Termino con un par de pensamientos. Por un lado, quiero compartirte, quizá algunos pocos saben, quizá la mayoría no, pero en un mes más se cumplen 4 años de que pasé por una crisis de salud fuerte, importante.
Me implicó operaciones, implicó estar en cuidados intensivos, implicó de repente que no me acordaba de muchas cosas, estando ahí en cuidados intensivos, consciente, yo estando consciente 18 horas, amarrado para que no me moviera, tenía que solamente estar acostado y viendo hacia arriba. Dije, pues voy a repetir el Salmo 23 que desde niño me lo sabía, no me acordaba. Fue una experiencia dura, fue una experiencia difícil, angustiante, desgastante, especialmente para mi familia. Ya que pasó la crisis y a la semana siguiente, después de salir del hospital, platicando con uno de los especialistas que practicó la operación, él daba datos bien concretos y dice, bueno, de 100 personas que sufren este padecimiento, normalmente las estadísticas dicen que se salva uno. Bueno, me hizo dimensionar la gravedad de la situación. ¿Por qué te lo platico? Porque a 4 años de distancia, te lo puedo asegurar, es de las experiencias más enriquecedoras que te puedes imaginar. Dios lo tenía que permitir, o Dios lo tenía que provocar. Había muchas cosas que aprender, había muchas cosas que corregir en mí, en mi persona, había muchas cosas que crecer, había muchas cosas que corregir en mi entorno, de tal manera que hoy, con toda la confianza y con todo el corazón abierto, te puedo decir, yo le doy gracias a Dios por esa enorme crisis, porque me ha forjado y he visto el proceso, cómo Dios ha trabajado para hacerme más como Jesús. Ahora lo digo con mucho más convicción lo que dice Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, aguante, resistencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Te lo menciono para decirte, ese proceso en el que estás, Dios lo está usando para enseñarte cosas de valor eterno, para hacerte más semejante a Jesús. Y finalmente quiero decirte, tú y yo tenemos una tremenda ventaja sobre aquella mujer enferma por 12 años, sobre Jairo, que vivió un milagro precioso al ver resucitar a su hija por la mano, por el poder, por la autoridad de Jesús. ¿Cuál es esa ventaja que tenemos? Nosotros vivimos después de los hechos históricos de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué implica eso? 2 cosas. Nunca, literalmente, nunca, jamás debes dudar del amor de Dios, del compromiso tan fuerte, tan serio que Él tiene para darte a ti y a mí lo mejor de lo mejor. Que no lo merecemos, no lo merecemos. Pero Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Y en momentos difíciles de crisis, de angustia y de cosas que no entendemos, tú tienes que afirmarte y decir, si Dios ya me dio a Jesús, que era lo más precioso, ¿cómo no me va a dar con Él todas las demás cosas? No dudes del amor de Dios, no dudes del poder de Dios para darte la victoria. Él resucitó, así como entregó su vida, Él la volvió a tomar, después de 3 días de estar en esa tumba. Por eso, cada promesa, cada promesa de la Escritura es un sí y un amén en el Señor Jesús. Por eso, Jesús puede estar a tu lado. Por eso, hoy te quiero decir, ¿tú puedes estar considerando que hay cosas muertas en tu vida? Puede ser una realidad. Pero Jesús tiene autoridad sobre una enfermedad, sobre un vicio, sobre una muerte, sobre nuestros errores, sobre problemas familiares, sobre la falta de trabajo, lo que sea. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y no lo podemos dudar porque Él a la misma muerte la ha vencido.
El mensaje es muy sencillo y el mensaje se resume en esa frase. ¿Qué quiere decirte Dios a ti en esta hora? No temas, cree solamente. Ahí donde estás, platica con Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Descansa en Dios. Sé muy específico y esa situación que a ti te angustia, dile, Señor, no puedo más, y entrégasela a Él. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra y porque hoy podemos escuchar de parte tuya. No temas, cree solamente. Y por eso mi oración es, ayúdanos a madurar nuestra idea, nuestro concepto de quién eres tú. Ayúdanos a verte como el Señor que tú eres, majestuoso y poderoso. Que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, para que te veamos así en tu poder infinito, en tu soberanía. Y por eso traigas aliento, traigas fortaleza, traigas nueva vida, traigas confianza a la vida de cada uno de los que estamos escuchando esto. En el nombre de Jesús pongo en tus manos a cada persona y a cada familia con la que hoy podemos estar compartiendo. Gracias porque tú nos escuchas y gracias porque tú seguirás trabajando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos a una transmisión más. Sin duda ha sido muy especial este tiempo que hemos compartido juntos. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y que también le des like a este video. Compártelo con tus amigos y familiares. Dios tiene un plan también para cada uno de ellos. Te invitamos también a que nos acompañes en presencial a una de nuestras reuniones. Tenemos un lugar especialmente para ti. Nos vemos la siguiente transmisión. Dios te bendiga.